Para analizar, tenemos un invitado especial para que analicemos cada uno de los puntos, en especial los principales. Así que le vamos a dar la bienvenida a Paul Coca, abogado, consultor y asesor jurídico y político que nos acompaña. ¿Cómo estás, Paul? Bienvenido a LPM. Gracias por acompañarnos. Paul Antonio. Hola, hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Un fuerte abrazo, Buen día. bendiciones, un placer verlos, Carlitos, todos ustedes. Que tengamos un excelente día. ¿Cómo están? Espero que empecemos la semana, bueno, día martes, pero empecemos con todo, ya que las noticias políticas le están dando lugar a absolutamente todas las interpretaciones habidas y por haber. Exacto. Paul, con este acuerdo que se hizo de estos 15 puntos, ¿está garantizadas las elecciones en agosto? Por supuesto que no. Voy a ser muy honesto. No. ¿Por qué? Porque el documento que ustedes tienen en mano y que lo han mostrado, y que también lo tengo en el celular, en la compu, por sí solo no va a garantizar las elecciones. No aquí hay dos aspectos. Acuerdo no hace elección. Claro, aquí hay dos aspectos. Claro, Carlitos. Aquí hay dos aspectos a señalar. Primero de ellos, realmente vamos a tener que estar, cada vez que haya elecciones, haciendo acuerdos y cumbres para garantizar las elecciones que están en la Constitución establecidas y la ley. Es decir, esa cultura de hay que hacer todo show para garantizar las elecciones. Y dos, este documento que todos tenemos, si no se cumple, simple y llanamente hay que ser muy honestos. Si no lo cumplimos, si las autoridades, también la ciudadanía tiene su cuota de responsabilidad, los que están en el poder no lo cumplen, va a ser un documento de meras intenciones, perdón, pero hay que ser francos a la población. Y a la pregunta es no, un papel como el que tienen ustedes y el que tienen los políticos no garantiza por sí mismo las elecciones el 17 de agosto. Pero además, Paul, hay una violación ya. El financiamiento de partidos políticos era parte de la ley. Los partidos debieran, para transparentar los gastos y para saber de dónde están recibiendo los aportes. Hoy día ya se borra esto. ¿De qué van a recibir los partidos? ¿De dónde se van a financiar? Volvemos de nuevo al asunto de los agujeros negros en la política, ¿no? Hay que ser realistas en materia de financiamiento. Si bien es cierto que, de acuerdo a la ley electoral, los partidos tienen que tener su contador o auditor, presentar estado financiero todos los años, haya o no campaña, pero los libros, registros contables son de los ingresos formales. Si a mí viene Juan Pérez y me da $50,000 para una campaña en efectivo, yo no tengo por qué rendir cuentas absolutamente a otra persona que no sea mi financiador. Fíjate, Perdón, pero Paul, esa es la realidad evidente. Acordate que Evo Morales devolvió la plata porque nunca pudo justificar de dónde era y dijo, no, renuncio, yo no me la den la plata. ¿Por qué? Porque no podía justificar de dónde se financiaba. ¿Te acordás o no? No, claro. Inclusive Evo Morales decía que la campaña multimillonaria, que muchos la calculaban 20, 25, 30 millones de dólares, decía Evo Morales, salía de una bolsita de coca del Chapare. Es decir, eso dijo Morales literalmente. Sí. Oye, Paul, hablemos de los 15 puntos que tiene esta solución de este encuentro. ¿Te parece? Porque mucho se habla de la preclusión. Ese es un término que tengo en la cabeza rondando hace rato y que no logro entenderlo con claridad. ¿Qué significa? Claro que sí. En materia electoral, lo voy a explicar en término técnico y en fácil, como se dice. Ajá. En término técnico es cuando una etapa del proceso eleccionario se abre, es porque la anterior se ha cerrado y ya no puede volver a realizarse. Eso es en palabra técnica. En palabras simples y comunes, en materia electoral, lo pasado pisado y no se revisa, y no se toca y no se vuelve a hablar. Ese es el principio de preclusión. Lo que haya sucedido antes, lo dejamos ahí, ya no se revisa, calladitos todos, sigamos adelante con lo que viene. Eso es, en palabras simples, el principio de preclusión. Y ese principio de preclusión que está en la ley electoral está expresado en dicho acuerdo en el punto número 2, por si acaso. Sí. Que yo también tengo mis dudas del punto número 2. Ya, ¿no? Pero, perdón, un ratito. Esto ocurre y se lo pelea así porque el Tribunal Constitucional Plurinacional le daba lado a los que reclamaban y entonces se volvía sobre lo pisado, ¿o no? Correcto.
Es decir, el Tribunal Constitucional de Autoprorrogados, yo le digo así, aunque de tribunal no tiene nada y de constitucional mucho menos, es un perjuicio para la democracia esos autoprorrogados. Sí, señor. Yo, Carlitos, voy a ser franco. El punto número 2 está muy redundante, muy folclórico, muy simbólico. No, directamente, a ver, los políticos en las cámaras, los que son candidatos o precandidatos, mejor dicho, en las cámaras, les encanta cuestionar al TCP. ¿Por qué no pusieron en el punto número 2? Todos estamos de acuerdo en poner fin inmediato a los autoprorrogados del Tribunal Constitucional y suficiente. La burocracia menos. Es decir, el punto número 2 habla de muchas cosas cuando en realidad el fondo del punto número 2 era poner fin a los autoprorrogados. Sí, señor. No se menciona. Claro, es que Carlitos, amigos, o es que acaso quieren decirle a los autoprorrogados: sigan ustedes, pero no nos molesten, y punto final. No, exactamente. Una Pax armada, ¿no? Usted no se mete con nosotros, nosotros no nos metemos con ustedes. Claro. ¿No se van a llevar a cabo las elecciones en estos 5 lugares donde no se llegó a escoger? O sea, ¿se van a mantener estos de acá? No especifica eso, ¿no? Claro, por el acuerdo del que habla Paul. Ahora, en el tema del TREP, ¿se podrá aplicar? Se tiene que aplicar. ¿Sí? Y si se aplica, ¿qué beneficios traería? Todo, porque... Lo que pasa... Sí, dale. No, Carlitos, yo te decía lo siguiente. Lo que pasa aquí es que el tema del TREP es una situación. ¿Tiene que aplicarse? Sí. Pero hay que ver el cómo se va a aplicar, porque la última vez que se aplicó, desapareció del mapa, literalmente, por más de 24 horas, y luego el tribunal en conferencia decía: señores, Evo Morales ganó en primera vuelta, no se diga más, ya están los resultados. En serio, así fue. Ese fue cuando llegaron los mexicanos, ¿no? Cuando llegaron los mexicanos. Claro. Sí. Y es más, y salió el tribunal diciendo: esta es la lista de parlamentarios, titulares, suplentes, esta es la composición del Senado, de Cámara de Diputados, gracias. Y todos eran: ¿qué pasó aquí? Claro. ¿Y cómo se puede recuperar la institucionalidad? Porque ¿qué tan sólida a la vez la democracia en Bolivia? Por los suelos, y la institucionalidad no se va a recuperar de la noche a la mañana. De hecho, construir institucionalidad es cuestión de años. Destruirla es cuestión de segundos. Y en este momento voy a ser muy franco. No confío en el padrón electoral. No confío en lo que se pueda realizar o no el proceso eleccionario con los compatriotas en el extranjero. No confío yo, francamente, en los políticos, no confío en los órganos del Estado, no confío en el presidente, no confío en los autoprorrogados. Ni en su camisa. Ni sombra. Y por ejemplo, 6 de estos 15 acuerdos dependen del legislativo, ¿no es cierto? Ahora, con una asamblea que sabemos que está fragmentada, ¿se va a poder concretar esas intenciones de estos 6 de 15 acuerdos? Es muy difícil. Sí, pero hay posibilidades de que se dé porque la oposición es mucho más que el oficialismo, ¿no? Salvo que el oficialismo vuelva a no convocar a sesiones y con eso se acaba el jabón. ¿O no? Carlitos ha dado algo importante. Carlitos ha dado un punto importante en todo esto. Ha sido muy claro. Para empezar, el legislativo, voy a tomar las palabras de Carlitos y la voy a decir para que todos entiendan. El legislativo tiene 3 cabezas. Eso está en la Constitución y la ley. El vicepresidente, que es presidente de la Asamblea, que es el único que puede convocar a sesión de Asamblea, 2 cámaras. Hay el presidente de diputados y el presidente de senadores. Senadores es Andrónico, línea de Evo. El presidente Omar Yucra de diputados es línea arcista y Choquehuanca, ya sabemos. Los legisladores no pueden, de acuerdo a la Constitución y a su reglamento, autoconvocarse a sesionar, sino a través de su presidente. Y si el presidente no los quiere hacer trabajar, pues no va a haber nada de lo que estamos hablando. Pongo un solo ejemplo que cualquiera puede revisar en redes sociales, Facebook o donde sea. Diciembre del 2024, hubo solo una sola sesión, solo una. Duró 3 minutos la sesión. Y ahí Choquehuanca dijo: perfecto, soy presidente de la Asamblea, receso parlamentario, nos vemos al año, chao. Una sesión, 3 minutos, $3,123 ganaron los legisladores por sesionar en un día ni 3 minutos. Si los presidentes no llaman a sesionar, pues los legisladores no van a trabajar.
Esa es la realidad en Bolivia.